El diplomático silencioso. El salón de coronación del Imperio Valoriano brillaba con una intensidad que desafiaba la imaginación. Adrián Solís ajustó discretamente el cuello de su uniforme diplomático mientras observaba las columnas de energía cristalizada que ascendían hasta perderse en la oscuridad del techo abovedado. Había viajado durante 3 semanas para llegar a este momento, cruzando portales estelares y atravesando sistemas solares que la humanidad apenas comenzaba a comprender. A sus 32 años, Adrián había servido en el cuerpo diplomático terrestre durante una década. Había negociado tratados con especies que respiraban metano, había compartido ceremonias con seres de conciencia colectiva, había aprendido a comunicarse mediante ondas electromagnéticas. Pero nada en su experiencia lo había preparado para estar en presencia de la emperatriz Kaelis Born. Ella se elevaba sobre un pedestal de gravitones controlados, su figura esbelta envuelta en vestiduras que parecían tejidas con luz estelar. Su piel era de un tono púrpura profundo, similar al crepúsculo en un mundo con atmósfera densa, y bajo su superficie se apreciaban corrientes de energía vital que fluían como constelaciones líquidas. Los valorianos eran conocidos en toda la galaxia por su belleza etérea y su capacidad para manipular campos de energía, pero Kaelis era excepcional incluso entre los suyos. 200 dignatarios de 50 sistemas diferentes llenaban el vasto salón. Adrián los observaba desde su posición designada, notando cómo cada uno buscaba constantemente la atención de la emperatriz. Movimientos calculados, inclinaciones estratégicas, sonrisas practicadas. Era un ballet de ambición y adulación que se repetía en cada corte, en cada planeta, en cada especie que conocía el concepto de poder. Cuando llegó su turno de presentar respetos, Adrián se acercó con pasos medidos. Realizó la reverencia valoriana tradicional, extendiendo ambas manos con las palmas hacia el cielo en señal de apertura. Habló las palabras ceremoniales en el idioma antiguo de los valorianos, un logro que le había costado meses de estudio intensivo. Emperatriz luminosa, la humanidad le ofrece sus respetos y su amistad. Presentó el obsequio terrestre, un cubo de datos holográfico que contenía la historia completa de la música humana, desde cantos tribales hasta sinfonías espaciales. Era un regalo que hablaba de evolución, de creatividad, de la belleza que puede surgir incluso de especies consideradas primitivas por los estándares galácticos. Kaelis aceptó el regalo con una inclinación grácil de su cabeza. Sus ojos, que brillaban con un color ámbar intenso, se encontraron con los de Adrián por un instante que pareció congelarse en el tiempo. Adrián sintió un cosquilleo en la base de su cráneo, la sensación característica de cuando un valoriano escaneaba superficialmente las emociones de otro ser. Luego, siguiendo el protocolo exacto, Adrián retrocedió. Regresó a su posición entre los dignatarios y, deliberadamente, desvió su atención del trono. Mientras la ceremonia continuaba, Adrián mantuvo una postura de atención respetuosa pero distante. No miraba constantemente hacia Kaelis como hacían los demás. No intentaba captar su mirada durante las pausas ceremoniales. No se posicionaba en lugares donde pudiera ser notado más fácilmente. Cuando otros embajadores se adelantaban sutilmente para estar más cerca del trono, él permanecía exactamente donde el protocolo lo había colocado. Era una elección consciente, forjada en años de observar cómo el poder corrompe las relaciones humanas. Adrián había visto demasiados líderes rodeados de personas que solo querían algo de ellos. Había conocido presidentes que no podían distinguir entre amistad genuina y lealtad comprada. Había sido testigo de cómo la adulación constante erosionaba la capacidad de confiar en otros. Si no podía ofrecer a la emperatriz Kaelis una conexión libre de agenda política, entonces le ofrecería algo diferente, el respeto de no tratarla como un premio a ganar o un recurso a explotar. Pero esa misma distancia era lo que iba a llamar su atención de la manera más inesperada. La pregunta que rompió el protocolo. La ceremonia llevaba casi 5 horas cuando el silencio habitual fue interrumpido de una manera que nadie anticipaba. Un embajador de las colonias Cristalis estaba presentando un elaborado tratado de intercambio tecnológico, su voz reverberando a través de los amplificadores de cristal, cuando una sola palabra cortó el aire como un láser de precisión. Suficiente. La voz de Kaelis no era alta, pero llevaba consigo una resonancia que hacía vibrar los huesos de cada criatura presente. El embajador Cristalis se congeló en medio de una frase, sus formaciones cristalinas parpadeando con confusión y alarma. Un silencio absoluto descendió sobre el salón, tan denso que Adrián podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. La emperatriz se puso de pie. Era un movimiento que violaba siglos de protocolo ceremonial,
ya que se suponía que debía permanecer en su pedestal elevado hasta el final de las presentaciones formales. Los patrones de energía bajo su piel púrpura se intensificaron, creando remolinos de luz que reflejaban algo que Adrián reconoció inmediatamente: frustración contenida durante demasiado tiempo. Los ojos ambarinos de Kaelis recorrieron la multitud de dignatarios con una intensidad que hizo que varios de ellos retrocedieran involuntariamente. Luego se detuvieron, fijos en un punto específico de la sala. En Adrián. Embajador Adrián Solís de la Tierra. Cada sílaba de su nombre resonó en el vasto espacio. Adrián sintió como 300 pares de ojos o sus equivalentes alienígenas se volvían hacia él. Algunos con curiosidad voraz, otros con alarma apenas disimulada, todos preguntándose qué transgresión había cometido el humano para merecer esta atención sin precedentes. Adrián dio 2 pasos hacia adelante, lo suficiente para mostrar respeto sin parecer desesperado por complacer. Mantuvo su postura erguida, su expresión neutral pero atenta. Alteza Imperial, respondió con voz firme. Kaelis descendió de su pedestal, sus pies descalzos tocando el suelo de mármol pulido por primera vez en la ceremonia. Los guardias valorianos a ambos lados del trono intercambiaron miradas de preocupación, pero ninguno se atrevió a intervenir. He estado observándote, humano, dijo Kaelis, caminando lentamente hacia el centro del salón. Cada paso que daba parecía cargar el aire con electricidad estática. Desde el momento en que presentaste tus respetos y te retiraste. Durante estas 5 horas de ceremonias interminables. Adrián podía sentir la tensión en la sala aumentando con cada palabra. El consejero principal valoriano, un anciano de piel púrpura pálida, parecía al borde de un colapso nervioso. Has evitado mi mirada en 23 ocasiones distintas, continuó Kaelis, su voz adquiriendo un tono casi acusatorio. Cada vez que hago una pausa, cada vez que mi atención se dirige hacia tu sección del salón, desvías los ojos. Cuando otros embajadores aprovechan cada oportunidad para posicionarse más cerca, para ser notados, para captar aunque sea un momento de mi atención, tú permaneces inmóvil. Se detuvo a unos 10 metros de Adrián. La distancia era deliberada, lo suficientemente cerca para una conversación directa, lo suficientemente lejos para mantener cierta formalidad. No has intentado hablar conmigo fuera de las palabras protocolarias obligatorias. No has buscado audiencia privada. No has hecho ningún gesto de familiaridad o interés más allá del respeto mínimo requerido. Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió. La máscara imperial se agrietó ligeramente, revelando algo más vulnerable debajo. Es como si mi presencia te resultara ofensiva. Como si estar cerca de mí fuera un castigo que debes soportar. Un murmullo recorrió la sala. Varios embajadores intercambiaron miradas escandalizadas. Alguien de las delegaciones posteriores susurró algo que sonaba como insulto diplomático. El consejero principal lucía como si estuviera considerando seriamente invocar algún protocolo de emergencia. Pero Adrián vio algo que los demás no podían ver o no querían ver. En los ojos de Kaelis, detrás de la autoridad imperial y el poder que podía desintegrar planetas, había algo profundamente humano. Una pregunta real. Una necesidad genuina de entender. No era teatro político. No era una prueba diplomática elaborada. Era una persona preguntándole a otra persona por qué había construido un muro entre ellos. Entonces te pregunto directamente, Adrián Solís, dijo Kaelis, y su voz tembló casi imperceptiblemente en la última sílaba. ¿Qué he hecho para merecer tu rechazo? ¿Por qué me tratas como si fuera una enfermedad que debe evitarse? El momento se cristalizó. Adrián tenía aproximadamente 5 segundos para elegir cómo responder. Podía optar por la respuesta diplomática segura, elaborar una explicación cuidadosa que satisficiera el protocolo sin revelar nada verdadero. Podía disculparse profusamente, asegurar a la emperatriz que todo era un malentendido cultural. Eso era lo que su entrenamiento le dictaba. Eso era lo seguro, lo esperado, lo que mantendría su carrera intacta. Pero mientras miraba esos ojos ambarinos, mientras veía la vulnerabilidad apenas contenida en la postura de Kaelis, Adrián sintió que todas sus defensas diplomáticas se desmoronaban. Tomó una respiración profunda y eligió algo que rara vez se ve en las cortes galácticas. Eligió la verdad. La confesión que cambió todo. Adrián sintió el peso de 300 miradas clavadas en él, pero en ese momento, solo existían 2 personas en el vasto salón, él y la emperatriz cuya vulnerabilidad acababa de presenciar. Alteza Imperial, comenzó, su voz clara y firme a pesar de los nervios que amenazaban con traicionarlo, no la rechazo. De hecho, es precisamente lo contrario.
Un silencio expectante llenó el espacio. Kaelis ladeó ligeramente la cabeza, sus patrones de energía pulsando con lo que Adrián interpretó como sorpresa. No evito su mirada porque la considere ofensiva o porque me sienta superior. No mantengo distancia porque su presencia me resulte desagradable. Adrián dio un paso adelante, consciente de que estaba rompiendo el protocolo pero sin importarle ya. La evito porque respeto demasiado quién es usted como persona para reducirla a lo que puede ofrecerme como emperatriz. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Varios embajadores intercambiaron miradas desconcertadas. El concepto parecía tan ajeno a la política galáctica que resultaba casi incomprensible. He pasado 10 años en el servicio diplomático, continuó Adrián, su voz adquiriendo una intensidad que raramente mostraba. He visto a líderes de 100 mundos diferentes, he observado cómo el poder transforma las relaciones humanas o alienígenas. Y he aprendido algo doloroso. Las personas en su posición rara vez experimentan una interacción que no esté manchada por la agenda, el interés propio, la manipulación. Kaelis permaneció inmóvil, pero los patrones bajo su piel púrpura comenzaron a moverse más rápidamente, como si sus emociones estuvieran acelerándose. Mire a su alrededor, dijo Adrián, gesticulando hacia los dignatarios reunidos. Cada persona aquí quiere algo de usted. Tratados comerciales, alianzas militares, favores políticos, reconocimiento. Me incluyo en esa categoría, la Tierra se beneficiaría enormemente de su favor. Pero todos estos deseos se disfrazan de amistad, de admiración, de lealtad. Algunos embajadores se removieron incómodos. El representante de Andoria parecía particularmente molesto por la acusación implícita. ¿Y qué tiene eso de malo?, preguntó Kaelis, aunque su voz carecía de indignación verdadera. Sonaba más como alguien que finalmente estaba escuchando una verdad que había sospechado durante años. Así funciona la diplomacia. Así funcionan los imperios. Tiene razón, admitió Adrián. Pero lo que está mal es el costo personal que usted paga por ello. Cuando cada conversación es una negociación, cuando cada sonrisa oculta un cálculo, cuando cada palabra de afecto viene con condiciones invisibles, cuando fue la última vez que alguien simplemente la vio como Kaelis, no como la emperatriz Born. El silencio que siguió fue tan profundo que Adrián podía escuchar el zumbido lejano de los generadores de energía que alimentaban el palacio. Vio cómo algo cambiaba en la expresión de Kaelis, una grieta que se abría en la armadura emocional que probablemente había construido durante décadas. Usted no me conoce, dijo ella finalmente, pero su voz había perdido su filo imperial. Sonaba casi frágil. Tiene razón, no la conozco, respondió Adrián suavemente. Y ese es precisamente el punto. No puedo pretender que la conozco después de un intercambio ceremonial de 5 minutos. No puedo afirmar que entiendo sus luchas o sus alegrías basándome en informes diplomáticos. No tengo derecho a su confianza, a su tiempo personal, a su atención más allá de lo que el protocolo requiere. Dio otro paso adelante. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver las sutiles variaciones de color en la piel púrpura de Kaelis, los matices que iban desde el violeta profundo hasta tonos casi lavanda cerca de sus sienes. Así que elegí mantener distancia no por rechazo, sino por respeto. Si no podía ofrecerle una conexión genuina, libre de la corrupción del interés político, entonces lo mínimo que podía hacer era no añadir otra voz al coro de aduladores que la rodean constantemente. No ser otra persona que la ve como un medio para un fin. Kaelis cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas brillando en ellos, pequeñas gotas que reflejaban las luces del salón como diamantes líquidos. ¿Sabes cuántos años han pasado?, preguntó, su voz apenas un susurro que de alguna manera resonaba en el salón silencioso. ¿Cuántos años desde que alguien me habló sin querer algo a cambio? Desde que alguien me vio como algo más que un recurso a explotar o un obstáculo a superar. Demasiados, respondió Adrián, sintiendo su propio pecho oprimirse con empatía. Y eso es una tragedia que se repite en cada trono de cada mundo. El poder aísla, la autoridad separa. Las personas en su posición viven rodeadas de multitudes pero profundamente solas. Una lágrima rodó por la mejilla púrpura de Kaelis, dejando un rastro luminiscente. El consejero principal dio un paso adelante, alarmado, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano. Entonces, ¿qué propones, humano?, preguntó Kaelis, y ahora había algo diferente en su voz. Esperanza quizás. ¿O el comienzo de ella? ¿Que rechace todas las interacciones políticas? ¿Que abandone mi trono en busca de conexiones genuinas? No, dijo Adrián,
negando con la cabeza. Propongo algo mucho más radical y mucho más simple. Propongo que al menos una persona en esta galaxia la trate como lo que realmente es, un ser consciente que merece respeto sin condiciones. Que merece espacio para respirar sin ser constantemente observada, analizada, utilizada. Se inclinó en una reverencia, pero esta vez no era ceremonial. Era personal genuina. Por eso mantuve distancia, Alteza. No porque la rechazara, sino porque la respetaba demasiado para hacer lo contrario. Cuando levantó la vista, vio que Kaelis lo miraba con una expresión que probablemente ningún otro dignitario había visto jamás, gratitud pura y sin filtros. Adrián Solís, dijo ella, su voz recuperando algo de su resonancia imperial pero teñida ahora con calidez. Creo que acabas de enseñarme algo que mis 200 años de educación imperial nunca cubrieron. Extendió su mano hacia él, un gesto que hizo que medio salón jadeara audiblemente. Me gustaría conocer al humano detrás del embajador. Sin protocolo. Sin agendas. Solo dos seres conscientes compartiendo una conversación honesta. Y en ese momento, ante los ojos atónitos de la corte galáctica, algo imposible comenzó a florecer. El encuentro prohibido. La invitación llegó 2 horas después del final de la ceremonia, entregada por un guardia valoriano que parecía simultáneamente aterrorizado y fascinado por su tarea. Un pequeño cristal holográfico que proyectaba un mensaje simple: los jardines de luna nueva. Medianoche. Ven solo. ¿Qué? Adrián sabía que aceptar era arriesgado. Sabía que cada movimiento que hacía ahora sería analizado por 100 servicios de inteligencia diferentes. Sabía que esto podría terminar su carrera o comenzar un incidente diplomático. Pero también sabía que no podía rechazar la oportunidad de ofrecer exactamente lo que había prometido: una conversación honesta sin agendas ocultas. Los jardines eran un milagro de bioingeniería valoriana, donde plantas de 30 mundos diferentes coexistían en ecosistemas cuidadosamente balanceados. Bajo las 3 lunas del planeta, todo brillaba con bioluminiscencia suave. Adrián encontró a Kaelis junto a un estanque de agua plateada, vestida no con sus galas imperiales sino con una túnica simple que revelaba más claramente los patrones de energía que fluían bajo su piel púrpura. «Viniste», dijo ella, volteándose. Una sonrisa pequeña, genuina, curvaba sus labios. «Dijiste sin protocolo», respondió Adrián. «Así que aquí estoy». Solo Adrián, no el embajador. Se sentaron en un banco de piedra pulida. Durante un momento, ninguno habló, simplemente existiendo en el espacio compartido sin la presión de expectativas políticas. «Cuéntame algo real», dijo Kaelis finalmente. «Algo que no esté en ningún informe diplomático. ¿Por qué elegiste esta vida?» Adrián consideró la pregunta. «Mi hermana murió en un conflicto territorial entre colonias humanas. Una guerra estúpida que comenzó por malentendidos y orgullo. Decidí que si podía prevenir aunque fuera una muerte así, valía la pena dedicar mi vida a construir puentes». Kaelis asintió lentamente. «Yo perdí a mi madre cuando tenía 8 años. No en batalla, sino por el estrés de gobernar. Su corazón simplemente se rindió. Nadie habla de eso. Los informes oficiales dicen causas naturales, pero yo sé la verdad. El trono la mató». «¿Y aún elegiste aceptarlo?» «No tuve elección. Pero también quería demostrar que podía ser diferente. Que podía soportar el peso sin quebrarme». Su voz se volvió más suave. «Algunos días me pregunto si solo estoy postergando lo inevitable». Adrián actuó por instinto. Extendió su mano y la colocó sobre la de ella. La piel de Kaelis era cálida, casi vibrante con la energía que corría bajo su superficie. Ella se tensó por un momento, luego se relajó. «No estás sola en eso», dijo él. «Todos cargamos pesos que cuestionamos si podemos soportar». Kaelis volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de él. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Contacto físico voluntario, sin filtros políticos, sin cálculo estratégico. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, mirando sus manos unidas. «No puedo simplemente abandonar mi imperio. Tú no puedes quedarte aquí para siempre. Esto es imposible», terminó Adrián. «Desde cualquier perspectiva práctica, esto es completamente imposible». «Pero real», agregó Kaelis. «Por primera vez en décadas, algo en mi vida se siente absolutamente real». Se quedaron así mientras las lunas atravesaban el cielo, 2 seres de mundos diferentes compartiendo un momento de honestidad pura. Sabían que el amanecer traería de vuelta las responsabilidades, los protocolos, las imposibilidades.
Pero por ahora, en los jardines bajo las lunas gemelas, eran simplemente dos personas descubriendo que la conexión genuina era posible incluso en las circunstancias más improbables. Cuando finalmente se separaron, justo antes del amanecer, Kaeli sostuvo el rostro de Adrián entre sus manos. «Gracias», susurró. «Por verme». «Gracias por dejarme», respondió él. Un beso suave, breve pero significativo, selló algo que ninguno de los dos podía nombrar completamente. Luego, como fantasmas en la niebla matutina, cada uno regresó a sus mundos separados, llevando consigo la prueba de que la verdad podía florecer incluso en los lugares más improbables. El legado de la verdad. 3 meses después de la coronación, el Imperio Valoriano sorprendió a la comunidad galáctica con un anuncio sin precedentes. La emperatriz Kaelis Born había instituido lo que llamó los Protocolos de Verdad, una reforma radical del sistema diplomático imperial que priorizaba la honestidad sobre la adulación, la sustancia sobre el teatro. Adrián observaba la transmisión holográfica desde su oficina en la Tierra, sonriendo mientras Kaelis explicaba los cambios. Audiencias privadas sin guardias ni consejeros. Espacios designados donde el protocolo formal quedaba suspendido. Incentivos para diplomáticos que presentaran críticas constructivas en lugar de solo elogios. Alguien me enseñó, decía Kaelis en la transmisión, sus ojos ambarinos brillando con determinación, que el mayor regalo que puedes ofrecer a una persona con poder es tratarla como un ser consciente, no como un recurso. He decidido construir un imperio que honre esa verdad. La correspondencia entre ellos había continuado. No diariamente, no constantemente, pero con una regularidad que hablaba de algo más profundo que amistad diplomática y menos definido que romance. Eran cartas honestas, vulnerables, sobre los desafíos de sus respectivas posiciones. Kaelis escribía sobre las resistencias que enfrentaba de consejeros tradicionales. Adrián compartía sus frustraciones con burocracias terrestres que priorizaban ganancias sobre conexiones genuinas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado?, escribió Kaelis en una carta. ¿Si hubiéramos nacido en circunstancias diferentes? ¿Si yo no fuera emperatriz y tú no fueras embajador? Todos los días, respondió Adrián. Pero también sé que estas circunstancias son las que nos hicieron quienes somos. Las personas capaces de reconocer y valorar esta conexión. 6 meses después, Adrián fue invitado a regresar a Valoria como consultor especial para los nuevos protocolos. Esta vez, su reunión con Kaelis fue diferente. Se encontraron en una sala de conferencias simple, sin guardias, sin teatro. Los cambios están funcionando, dijo Kaelis, mostrándole datos de satisfacción diplomática y eficiencia en negociaciones. Las personas responden a la honestidad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tú lo imaginaste, corrigió Adrián. Yo solo planté una semilla. Tú construiste el jardín. Kaelis se acercó, tomando sus manos como había hecho aquella noche bajo las lunas. Construimos el jardín, dijo firmemente. Y continuaremos construyéndolo, incluso si nunca podemos ser lo que ambos desearíamos ser. Lo que somos ya es extraordinario, respondió Adrián. 2 personas de mundos diferentes que se negaron a dejar que el poder y el protocolo definieran completamente sus vidas. Años después, historiadores galácticos señalarían este periodo como un punto de inflexión en las relaciones interespecies. Los protocolos de verdad se extendieron más allá de Valoria, adoptados en docenas de sistemas. Las ceremonias diplomáticas se volvieron menos teatrales y más sustantivas. Los líderes comenzaron a admitir vulnerabilidades en lugar de proyectar solo fuerza. Y en el centro de todo, preservada en los archivos imperiales, estaba la grabación de aquel momento en el salón de coronación cuando un humano se atrevió a decir la verdad a una emperatriz, y ella tuvo el coraje de escuchar. Adrián y Kaelis nunca se casaron. Sus vidas siguieron caminos separados dictados por responsabilidades mayores que ellos mismos. Pero se escribían, se visitaban cuando las circunstancias lo permitían, y mantenían una conexión que desafiaba las categorías simples. No era un romance de cuento de hadas. Era algo más valioso, una amistad forjada en honestidad absoluta, un recordatorio de que incluso en una galaxia de trillones de seres, las conexiones genuinas eran posibles si uno tenía el coraje de ser vulnerable. La última carta de Kaelis a Adrián, escrita 50 años después de su primer encuentro, decía simplemente, gracias por enseñarme que ser vista era posible. Gracias por verme. El legado de tu verdad vivirá por siempre en este imperio. Y Adrián, ahora anciano pero todavía con la misma convicción que lo había guiado toda su vida, respondió, el legado no es mío. Es tuyo. Yo solo te mostré un espejo.
Tú decidiste cambiar el reflejo. Su historia se convirtió en leyenda, susurrada en academias diplomáticas de 100 mundos. No como una historia de amor imposible, sino como algo más profundo, una historia de verdad que transformó un imperio y demostró que incluso las distancias más imposibles podían ser puentes cuando se construían con honestidad. Y en algún lugar, bajo lunas gemelas en un jardín donde plantas de mundos diferentes crecían juntas, un banco de piedra llevaba una inscripción simple: aquí, dos almas se vieron sin máscaras. Aquí comenzó el cambio. Fa.